Susi, puedes dar gracias. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por traernos aquí con bien a todos los que están conectados y los que están intentando de conectar. Gracias por este tiempo y lo que estamos anticipando de recibir de parte tuya. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hemos estado en estas sesiones de Ágape en vivo recibiendo verdad sobre cómo vivir la libertad con que hemos sido hechos libres. Y yo veo en esto algo tan importante para cada uno de nosotros, debido a que vivíamos adaptados a una existencia de esclavitud, donde todo el razonamiento estaba operando en base a aceptar limitaciones, a aceptar herencias, a aceptar condiciones en nosotros y en nuestro entorno que eran incambiables. Así nací, así me criaron, así me tocó la suerte, etcétera, etcétera. Y toda esa manera de pensar es enemiga de la vida que Dios ya nos ha dado. Y muchos de nosotros vivimos batallando con cosas que ya están resueltas de parte de Dios, pero que nosotros no podemos disfrutar porque cuando procesamos esas situaciones, las procesamos desde esa creencia. Y ese es el peligro de toda esclavitud. Está basada en una creencia a la cual hemos decidido o hemos aceptado obedecer. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, cuando alguien, o de alguna manera, para no nada más culpar a una tercera persona, pero cuando de alguna manera, porque alguien nos lo dijo, porque así lo percibimos, y por supuesto sí hay un culpable y es detrás de todo eso, y es el mentiroso, el enemigo, el engañador, cuyo trabajo es sembrar engaño, así como el trabajo del Espíritu Santo es sembrar verdad en nuestros corazones. Pero cuando de alguna manera llegamos a creer que somos inferiores, y estoy hablando a los que hemos recibido a Jesús y que hemos entrado a la familia divina, pero que hemos aceptado el ser inferiores a Jesús, por ejemplo. Entonces, esa creencia gobierna tu perspectiva de ti mismo y te incapacita de entrada a crecer en la semejanza de Jesús, porque te has aceptado y te crees fuera de semejanza con Él. Es porque nunca podemos pensar que podemos ser como Él. Bueno, pero eso también viene de otro engaño y a lo que hoy nos va a llevar el Espíritu Santo es a entender la importancia de permitirle a Dios traernos frente a frente a todos los engaños que pueden estar operando en nuestro ser y que causan una existencia en esclavitud. Entonces, el otro engaño sobre el cual se basa este asunto es que no creemos que podemos ser. Es que ese poder ser no está basado en el poder de Dios para hacerme como Jesús, sino está basado en el entendimiento de logros,
de cómo le voy a hacer yo para lograr, en fin, estamos tocando un ejemplo de incontables diferentes creencias que hemos aceptado desde nuestra infancia y que están en nosotros. Entonces, lo que crees o te hace libre o te esclaviza. Y vamos a escuchar a Jesús hablarnos al respecto, ya que Él es el libertador, el único verdadero libertador. En Juan el capítulo 8, quiero empezar con el versículo 12. Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es una declaración maravillosa, importantísima para ti, para mí, porque la existencia humana está adaptada a las tinieblas del conocimiento, por ejemplo. Los grandes pensadores llegan a la conclusión por ejemplo, del famoso dicho de yo solo sé que no sé nada. ¿Sí? O sea, por más que aprenda, falta mucho por saber. Sin embargo, si tú recibes eso y lo crees y lo guardas en tu corazón, no, pues yo no sé nada. Entonces, ya estableciste un opuesto, una declaración que es enemiga a lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado acceso a su sabiduría y te ha dado su espíritu para que te enseñe y te muestre todo lo que Dios te ha concedido. Entonces, ¿te das cuenta cómo funciona este asunto? Si lo creo, entonces esa creencia toma el lugar de la verdad en mi vida y puede estar opuesto completamente a lo que Dios me dice. Bueno, Jesús aquí declara, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto habla de posesión personal. Y por lo tanto, si elijo creerle a Jesús, pues ya no puedo aceptar tinieblas, ¿sí? Ya no puedo decir, pues es que Dios sabe, pero yo no sé. Porque eso es una aceptación de que este es un límite que me ha sido impuesto y la naturaleza del engaño es que finalmente culpa a Dios de ser el responsable, de negarme el conocimiento, aunque no lo decimos en esas palabras. Entonces, vamos más abajo. El versículo 31, le dice Jesús a los que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, fíjense bien, aquí hay una secuencia, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará ¿qué? Libres. Vamos a quedarnos aquí y vamos a entender y recibir lo que Jesús nos está hablando. Y vamos a personalizarlo para empezar. Entonces, si lo personaliza Susi, ¿cómo dice?
Si yo permanezco en tu palabra, seré verdaderamente tu discípula y conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Entonces, la primera parte, gracias, es permanecer en su palabra. Bueno, considera esto. Cuando estás procesando cosas en tu corazón, ¿en base a qué lo estás procesando? ¿A la palabra divina o a qué? Eso es el secreto de permanecer. Para permanecer tienes que haber recibido su palabra. Y la palabra no se recibe en el intelecto, se recibe en el corazón. ¿Sí? Porque no es una palabra que viene a argumentar y a pelear por espacio intelectual. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo, y lo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Entonces, para todos los que hemos creído en Jesús, que le hemos recibido, tenemos que entender que Él no vino a llenarnos de una opción filosófica, ¿sí? De presentarnos una manera de pensar diferente para que entremos en el mundo de las filosofías o en el mundo religioso. No, Él no vino a nada de eso. Por eso cuando dicen, Jesús vino a establecer la religión cristiana, engaño. Nunca lo dijo, nunca habló de eso, nunca hizo eso. Él declaró a qué vino y puedes enumerarlo. Fue muy, muy enfático y específico en su declaración de su misión. Él dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Te das cuenta? O sea, eso es completamente diferente. Bueno, vamos a usar esa declaración de Jesús para aprender y entender qué es guardar su palabra. Ahí está la declaración. El responsable de darte a conocer la palabra divina es el Espíritu Santo. Y Él va a hablarle a tu espíritu. El Espíritu da testimonio a mi espíritu. Espíritu a espíritu. Entonces, pero yo soy responsable de buscar, de recibir, de querer ser ministrado esa palabra divina. Entonces, si yo vivo ocupándome en estar recibiendo todo menos el ministerio del Espíritu Santo a mi corazón, a mi espíritu, pues, ¿cómo permanezco en lo que no he recibido? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Pues tengo que ocuparme de vivir recibiendo la palabra de vida, permitiéndole al Espíritu Santo hablarme, mostrarme lo que Dios quiere sembrar en mi corazón. Y esa palabra es una semilla de verdad, es una semilla de vida divina que quiere Dios hacer germinar y crecer y fructificar en mi corazón. Bueno, entonces, punto número 1 es recibir la palabra. Y recibirla no por medios artificiales, sino del Espíritu Santo a tu espíritu. Entonces, no te confundas en ese aspecto. Quiere decir que, por ejemplo, lo que estás escuchando en esta sesión viene del Espíritu a tu espíritu, pues puede,
Pero tú puedes optar por procesar lo que estás escuchando intelectualmente, y ahí van a surgir un montón de argumentos y un montón de opiniones y un montón de cosas que van a estar peleando, argumentando en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu espíritu. Pero el Espíritu Santo va siempre a hablarte, no importa dónde estés. Si vienes a estas sesiones bajo la guianza del Espíritu Santo, a recibir del Espíritu Santo la verdad que Él quiere ministrarte, pues Él va a hacer su trabajo. Pero también lo va a hacer cuando estás caminando, cuando estás sentado, cuando estás descansando, cuando estás trabajando. No importa dónde estés, el Espíritu Santo siempre va a estarte hablando verdad. Jesús lo declaró en Juan capítulo 16. Él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda verdad. Bueno, ese es otro dicho de Jesús. Y por eso Él dice aquí, si permaneces en mi palabra. Bueno, si yo recibo la palabra de Jesús, vino para que yo tenga vida y que la tenga en abundancia. El proceso de recibir esa palabra en mi espíritu es muy, muy sencillo porque va a ser asistido por el Espíritu Santo en el poder de Dios. Y es sencillamente decir gracias. Gracias porque viniste para que yo tenga vida y que la tenga en abundancia. Entonces, ahora de aquí en adelante, o sea, voy a meditar en esto, voy a permitirle a Dios hacer crecer esto. ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implicaciones están conectadas a recibir esta palabra? Pues tener vida, la vida divina, en abundancia. Quiere decir que ya no puede haber lugar para muerte, ¿verdad? En mí. Todo lo que la vida es lo que Jesús vino a asegurar que yo tenga, no que yo vea que Él es la vida. Muchos de nosotros vivimos contemplando a Jesús, admirando a Jesús y rindiéndole culto a Jesús desde una posición de inferior a lo que Él es. Y entonces Jesús es santo. Amén. Y le damos gloria porque Él es santo. Pero yo no soy santo. Yo soy pecador. ¿Te das cuenta? ¿Estoy guardando su palabra? No. No estoy guardando su palabra. Porque cuando viene el momento de darle crédito a su palabra con respecto a mí, difiero mi declaración de Él es santo, yo pecador. Él es grande, yo no. Yo soy chiquito. Él es amado del Padre, yo, quién sabe si me ama, porque pues como no me porto igual a Jesús, se dan cuenta, ¿verdad? Y eso es lo que es opuesto a guardar su palabra. Entonces, fíjate, el final de todo esto es libertad. Si volvemos al texto, Jesús dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Punto 2, punto 3, y conocerás la verdad. Y punto 4, y la verdad te hará verdaderamente libre. ¿Quieres libertad? Aquí hay un camino que asegura la vivencia de libertad.
Entonces, el primer asunto a aprender es a guardar su palabra. Bueno, vamos a la otra frase que escuchamos y es Juan 16, donde Jesús dice, el Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad. Eso compromete al Espíritu Santo a guiarme todo el tiempo a toda, no a un poco, sino a cuánta verdad, a toda la verdad divina. Ahora, guardar su palabra es de aquí en adelante decirme a mí mismo, tienes un guía, cuentas con la guianza divina para andar en la verdad, para recibir la verdad todo el tiempo. Bueno, eso es, ya lo recibí. Ahora, si lo recibí, lo voy a vivir. Porque Jesús dice, si permaneces en mi palabra. Primero la recibo y ahora permanecer quiere decir, voy a hacer uso de eso que recibí. Voy a vivir lo que he recibido. No puedo permanecer si llega el momento de ser guiado y yo empiezo, ay carambas, no sé qué hacer. Si en ese instante, así de sencillo, salud, así de sencillo, ya no permanecí en su palabra. Porque me vi desprovisto de guianza. Actué como yo vivía antes. Es que si yo tuviera quien me diera consejo, es que yo no tengo, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo... ¿Te das cuenta? Entonces, en ese estado, no esperes disfrutar de la libertad que te ha sido dada. Porque la libertad opera en base a este proceso que Jesús establece con tanta claridad. Permanece en mi palabra. Bueno, regresemos a un ejemplo correcto entonces de permanecer en su palabra, de ser guiado a toda verdad. Necesito guianza. La recibo. Es lo que debo de hacer en lugar de, híjole, no sé qué hacer y ahora qué hago. Primero, lo primero que debe ocurrir en mi corazón es gracias por darme a tu espíritu para ser guiado a toda verdad, Padre. Y ahora, muéstrame qué me corresponde vivir en esta situación. Y esto es universal, mis amados hermanos y hermanas. Esto se aplica absolutamente a todo lo que somos, a todo lo que enfrentamos. No hay excepciones. Si vivir verdad es una constante, como lo es lo opuesto. El que no vive verdad está viviendo ¿qué? Pues está viviendo engaño o mentira. Les voy a dar un ejemplo más. La verdad es que Jesús ya pagó todos los pecados. Sí, eso es la verdad. Entonces, donde yo estoy viviendo culpabilidad, pecados míos no pagados, o donde yo estoy viviendo dolor, sufrimiento, amargura por los pecados que otros me han hecho, no estoy viviendo la verdad. ¿Sí? Porque cuando se trata de procesar esas ofensas, las mías y las de otros, en mi corazón, la verdad
no está presente. No la estoy aplicando. Entonces, en consecuencia, vivo una esclavitud a mis pecados y a los pecados que otros han cometido en mi contra, porque no estoy guardando o permaneciendo en la palabra divina. ¿Se dan cuenta? Esclavitud o libertad, cualquiera. Y por eso esto que Jesús nos enseña es vital para nosotros como hijos de Dios. Ahora, si tú dices, pero es que no me acuerdo. Bueno, Jesús dijo, el Espíritu Santo te va a recordar, te va a enseñar, guiar a toda la verdad, te va a recordar todo lo que ya te dije y te va a mostrar las cosas que van a venir. ¡Wow! ¿Qué le faltó? ¿Qué dejó desprovisto? Nada. Pero ahora viene la práctica. ¿Sí? El ejercicio personal que ocurre en tu espíritu, que ocurre en mi espíritu, cuando estoy viviendo mi existencia, lo que me corresponde el día de hoy. Entonces, esto es tan importante. Si permaneces en mi palabra. Entender eso, procesar eso, y eso hace absolutamente obvio lo importante que es vivir recibiendo su palabra. El espíritu que está vacío de la palabra de Dios, pues tiene un problema, porque cómo permanece en lo que no ha recibido. Pero el otro problema es, me decía una persona muy amada el día de antier, me decía, yo puedo citarte una serie de escrituras para cada situación, pero a la hora de la vivencia no me acuerdo de ellas, no voy allí primero. O sea, ya tengo un montón de Biblia en mi conocimiento, pero está en el área intelectual, no está en mi espíritu, no es de lo que yo vivo. ¿Sí? Entonces, para algunos de nosotros eso es parte de nuestro asunto, espérate, recibe correctamente la palabra para que sea promesa divina a tu vida. Cuando Jesús me dice, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y yo lo recibo intelectualmente, se queda entre las ideas. Pero cuando lo recibo en mi espíritu para vivirlo, entonces ahora tengo un guiador, ¿sí? En la existencia humana no tenía yo un guiador. Y además era yo necio, porque cuando había buen consejo de parte de otros, viendo a mis padres, no me parecía su consejo. Yo hacía lo que se me pegaba la gana. Yo sé que a lo mejor ninguno de ustedes ha sido así, ¿verdad? Pero yo sí, así era. Entonces, ahora si voy a participar de la vida de Dios, pues hay una manera en que lo puedo vivir y es recibiendo al guiador. ¿Sí? Al guiador divino, cuyo trabajo es guiarme a toda verdad, todo el tiempo. Bueno, este sencillo ejemplo nos lleva a comprender que todo está provisto para hacer realidad la promesa de por qué vino Jesús. A que yo tenga vida y que la tenga en abundancia. Ahora me toca a mí permanecer en esa palabra. Negarme
a no tener vida. Y Dios va a confrontar a cada uno de sus hijos. Por eso hay etapas en las que pasamos momentos difíciles porque nuestro Padre ha decidido, ok, ya no puedes seguir entre dos corazones, entre dos maneras de pensar, siendo dos personas. Te toca ahora ya definirte. Y como eso lo tienes que hacer tú, Él va a hacer el trabajo necesario en tu corazón, pero la decisión la tienes que tomar tú. Y luego aprender a permanecer en esa decisión, a dejar de ser víctima, por ejemplo. Muchos hemos encontrado toda una existencia en ser víctimas. Traemos, nuestra personalidad es así. Es que me pasó, me hicieron, ni modo, pero aquí estoy echándole ganas, gracias a Dios que me está ayudando. Llega el momento en que Dios te va a decir, ya no puedes seguir siendo víctima. Eres mi hijo, eres mi hija, eres una nueva creación. Ahora tienes que aprender a vivir lo que yo te he dado, lo que yo estoy haciendo de ti. Y ya no es posible que exista ese tipo de mentalidad en ti y que así te veas y así sigas viviendo en la esclavitud que te marcaron esos eventos cuando yo te he dado libertad. Entonces, esto es cómo vamos a ser traídos a la vivencia de esta maravillosa libertad, aprendiendo a permanecer en su palabra. Segundo, Jesús dice, si aprendes a permanecer en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Y vamos a entender eso porque hay tantos conceptos humanos de lo que es ser discípulo. En el lenguaje de Cristo hay solamente un significado. Y es, vas a ser como yo soy. ¿Sí? Ser discípulo de Jesús es venir a ser como Él es. Es así de sencillo y de poderoso. Entonces, cuando cada vez que te veas en ser discípulo de Cristo, nunca seas discípulo de nadie más. ¿Sí? Todos los conceptos que ha habido en la iglesia del discipulado, donde tú discipulas y otros te discipulan, nunca han producido a Cristo en nadie. ¿Por qué? Porque el único que puede enseñarte a ser hijo de Dios o hija de Dios es Jesús, el hermano mayor. Y Jesús lo dijo así verbalmente, lo dijo, a nadie llames maestro, solamente el Cristo es tu maestro. Y ahí está otra área, ¿no? Donde voy a guardar su palabra, permanecer en su palabra o aceptar. Mira, por hermosa que sea la aportación de tus hermanos en Cristo a tu vida, nunca sustituyas a Jesús. Eso es un gravísimo error. Jesús dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí tienes qué cosa quiere decir ser discípulo. Jesús es manso. Ser discípulo de Jesús es aprender mansedumbre del maestro en mansedumbre. Jesús es humilde. Vas a aprender humildad del maestro en humildad. ¿Y cómo es maestro Jesús? ¿Porque enseña clases? No, porque Él es el ejemplo vivo. Si el concepto humano de maestro es
el que te va a enseñar. Y el concepto divino de maestro es el que te va a mostrar en su propia vida lo que es ser humilde, lo que es ser manso. Y luego te va a dar con qué tú puedes ser igual a él. Esa es la diferencia inigualable de Jesús como tu maestro. Nadie, excepto él, puede hacerte capaz de vivir lo que él es. Y por eso cuando entras a ser un verdadero discípulo de Jesús, tienes que entender que lo que él va a hacer contigo es hacerte idéntico a él. Y aceptar eso. Bueno, ya no queda lugar para los pensamientos y creencias de él es y yo no soy, que hablamos al inicio de esta charla. Porque todos esos pensamientos que disienten con él son engaños. Y tú y yo podemos estar llenos de esos engaños y tenemos que llegar al momento en nuestra vida cuando decimos, ya no más. Ya no voy a seguir siendo manipulado por engaños que ni yo sé dónde están. Cuando se me ha dado el espíritu de verdad para que me guíe a toda verdad. ¿Qué ando haciendo yo sin esa guianza? Entonces te das cuenta el poder de Dios que acompaña su amor por ti. Y el proceso personal que cada uno tenemos que vivir para permitirle a Dios sacarnos de toda esclavitud. Él las ve clarísimas, ¿eh? Yo no sé si te ha sucedido que ves a una persona, a un niño, a alguien hablar de alguna manera, decir algo, y tú dices, bueno, es que él no sabe esto y esto y esto. Por eso piensa así. Voy a dar un ejemplo rápido, sencillo. Vamos a suponer que Susi ya pagó una deuda que yo traigo aquí cargando, ¿no? De la cantidad que ustedes quieran. Y yo digo, es que este dinero se tiene que pagar. Y ella ya lo pagó, pero yo no lo sé. Entonces, mientras yo no lo sepa, para mí la deuda existe y ella ya lo pagó, ya no existe la deuda, pero yo la traigo cargando. Entonces, yo estoy viviendo un engaño, no que ella me haya engañado, no me lo ha dicho, pero yo estoy viviendo algo que no es verdad. ¿Me explico? Bueno, mi amado hermano y hermana, cuando Jesús dijo, yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia, Él vino a cumplir esa palabra. Y esa palabra está cumplida de parte de Dios. Si Él no dijo, yo vine a hacer la lucha para echarte la mano, a ver si te puedo echar una ayudadita para que estés mejor, no estés tan amolado. Y se fue y dijo, bueno, pues ya hice lo que yo pude, hermano, ahí te la llevas. No. Dios habla en absolutos, está hecho. Cuando Jesús dijo, consumado es, consumado está. Y de parte de Dios está la provisión del ministro de esa vida a tu corazón. Y es el Espíritu Santo. Ministro, siervo, encargado de servirte.
Bueno, permanezco en su palabra, voy a ser como Jesús es. Verdadero discípulo. Voy a aprender las disciplinas de Cristo. Sí, porque si algo vas a aprender en Jesús son sus disciplinas. Mansedumbre es una disciplina. Cada parte de la vida divina es una disciplina. El amor es una disciplina, la fe es una disciplina, la benignidad es una disciplina, la bondad es una disciplina. Cada aspecto de la vida de Dios son disciplinas que Dios va a ejercitarnos en vivir. Sí, estamos dispuestos a ser discípulos. Entonces, ¿por qué es posible esto? Porque ya naciste de nuevo. Naciste de Dios, naciste de la misma especie que Jesús es. Entonces ya no tienes el espíritu de cobardía y de esclavitud en el que estabas antes. Dios te ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. El producto de estas dos cosas, permanecer en su palabra, vivir las disciplinas divinas, es conocer la verdad. Fíjate bien que el conocimiento de la verdad no es, en términos divinos, no ocurre por la información recibida. En el ámbito humano, oye, ya conoces, sí, ya conozco. No tiene que ser profundo, no tiene que ser vivencial. Puedes tener el concepto, la cercanía, haber pasado un examen donde te hicieron preguntas respecto a un asunto y las pasaste. Mira, aquí está mi diploma. Yo sí sé. En el lenguaje divino, conocer es el producto de vivir. Si no lo vives, no lo conoces. No hay mayor claridad sobre este punto que 1 de Juan capítulo 4, donde el Espíritu Santo dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Fíjate, no dice, el que no es amado no conoce a Dios. Porque Dios está amando a todos, Él es amor, Él ama. Y todos empezamos con permitirle a Dios amarnos y hasta ahí vamos bien. Y podemos decir, ya conozco su amor, es que su amor me ha llenado, me ha perdonado. Espérate un ratito. Qué bueno, qué bueno. Eso es el inicio. Pero el verdadero conocimiento ocurre cuando tú empiezas a vivir. Cuando ese amor que recibes empieza a ser lo que sale de tu corazón hacia los demás. ¿Sí? Y esa es la perfección del trabajo de Dios, la asombrosa capacidad de Dios para hacernos sus hijos. Es que Él va a traernos a la vivencia de lo que Él es. Así que el que ama, conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, donde tú estás viviendo una relación, porque el amor es relacional, siempre se trata de los demás, ¿sí? Y estás viendo en tu espíritu, viviendo lo que Dios es hacia las demás personas, estás conociendo a Dios.
Y donde no estás viviendo eso, allí te toca elegir. ¿Permanezco en su palabra? ¿Aprendo las disciplinas de Cristo para conocer la verdad, para que yo tenga la experiencia personal de eso que dice aquí? Que no sea ficticio en mi corazón, que sea realidad. Y entonces llego a la cuarta parte. Serás verdaderamente libre. Jesús me va a decir, ahora sí, ya sabes lo que es ser libre. Si en términos humanos, libertad es no estar en la cárcel, no estar en cosas que no quiero estar, y en los extremos es poder hacer lo que se me venga en gana y que nadie me diga nada ni haya consecuencias. Esa es la libertad que busca el ser humano. Eso no existe. Pero es un sueño absurdo que las personas quisieran tener. Jesús dijo, yo vine a darte verdadera libertad. Y aquí está cómo la disfrutas. Resumimos. Recibo, me dedico a recibir verdad para poder permanecer en ella. ¿Sí? Ya no voy a darme permiso de vivir sin verdad. Tengo un guiador, tengo un proveedor de verdad constante que me ha sido dado y voy a aprender a escucharle a él antes de escuchar a nadie más. Y mucho menos a mí, porque yo voy a entender el problema que yo soy a mi propia existencia cuando no recibo guianza. Segundo, esa guianza que recibo es para que yo viva lo que Dios me da. Esa es la disciplina, ¿te das cuenta? La disciplina es muy sencilla. La disciplina de Dios es vive lo que te da. Y es elegir participar en la naturaleza de Dios. Él va a hacer que fluya su amor, su paz, su gozo, su fe. Todo lo que Dios es, Él te lo va a ministrar si tú eliges vivirlo. Esa es la única disciplina. No es esfuerzo por amar. Es la elección, perdón, de vivir amor, el amor de Dios, en lugar de dejarme vivir lo demás. El conocimiento es el producto de estas dos cosas y la libertad, el fruto. Vamos a escucharles. Vamos con Silvia y luego con Estelita. Por favor, abran su propio micrófono porque creo que yo no puedo manipularlo el día de hoy. Déjenme ver si puedo. No. Así. No. Ok. No funcionó. Ya lo habías abierto, Silvia. Oh, you closed it? Ahí. No, otra vez. Otra vez. Una vez no. Ya. ¿Ya? Ya. Sí. Buenas tardes. Es que lo único que sé es conectarme, no sé otra cosa. Pero bueno, Cris, Susi, buenas tardes. Hermanitos, buenas tardes. El día de hoy yo quiero compartir que me da mucho gusto porque a través de las palabras de Cris que Dios pone en su boca para transmitirnos a nosotros, me
me doy cuenta, me puedo dar cuenta que me estoy dejando guiar. Quiero poner un ejemplo de lo que me sucedió anoche, solamente. Me desperté, tuve unas pesadillas, me desperté por ahí de las 2 de la mañana. Obviamente pesadillas son feas, con gente que quisiera golpear, malo, cosas malas que vienen a tu mente, ¿verdad? Estoy pasando por ciertas circunstancias, pero todo lo estoy viviendo con Dios. Entonces, empiezo o sea, es algo intranquilo, tanto que me lleva pues a un sueño no reparador, ¿no? Entonces me despierto pensando en esa gente, en muchas cosas feas, pero inmediatamente el Espíritu Santo viene a mí. Por eso lo comparto, porque estoy viviendo la guianza de Él, estoy aprendiendo a ser disciplinada, a las bases para ser una buena hija de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo, que ya las mencionaste, y son disciplinas. Y poco a poco estoy dejándome guiar, ¿no? Estoy siendo una hija obediente. Entonces, viene a mi mente esas cosas, me despierto y inmediatamente el Espíritu Santo trae a mi mente y a mi corazón que yo ya soy una nueva criatura. Con esas palabras vinieron a mi mente. Yo ya soy una nueva criatura. Aquellas personas han de estar dormidas a gusto y yo aquí estoy con esta rabia y este coraje y bla, bla, bla. Pero como soy una nueva criatura, Dios, dame un sueño reparador. A ellos tú te encargarás y a mí dame un sueño reparador y déjame seguir aprendiendo a ser guiada por ti. Entonces, en lo que yo estaba en mi oración, en mi pensamiento, me quedé dormida. Para mí, eso quiere decir, o sea, me escuchó porque me dejé guiar, ¿sí? Él vino a mi mente, el Espíritu Santo de Dios, me quitó esas malas vibras y bueno, desperté y se me olvidó. Entonces, para mí, escuchar ahorita la plática de hoy me enseña a que me estoy dejando ser guiada, a que estoy permaneciendo, a que estoy aprendiendo a permanecer y pues bueno, quiero ser una hija obediente y las bases ya las dijiste, todo es el fruto del Espíritu Santo de Dios, a dejarme amar, a aprender a amar, a ser humilde y mansa de corazón, ¿no? Y bueno, ese es mi testimonio, lo que quiero compartir, que me da mucho gusto porque, pues no sé si finalmente, pero permanezco. Estoy aprendiendo a escuchar su palabra y a dejarme guiar. Y me da gusto. Y me siento en paz porque ya no me ataca ese sentimiento de llorar y sentirme mártir. Ay, pobre de mí. Simplemente lo analizo, lo digiero y lo vivo con Dios. Ese es mi testimonio. Muchas gracias, Gracias. Silvia. Qué importante lo que nos compartes, porque es una carta abierta. Tu vida, Dios la está usando para no solamente que tú crezcas en verdad, sino poder participarle a todos los que Él quiere, el proceso, ¿sí? Entonces, lo que estás aprendiendo a vivir hoy, si permaneces, el Espíritu Santo te va a llevar a crecer en ello y más adelante te va a parecer muy, muy sencillo lo que hoy aprendes, pero hoy este es tu reto. Es como el niño que empieza a aprender a caminar o empieza a aprender a subir escaleras o empieza a aprender a correr. Son etapas, ¿no? Cada una le presenta un reto, pero va creciendo. Y es hermoso, hermoso verdaderamente ver lo que Dios está haciendo en tu corazón. La libertad viene por este ejercicio del cual no hay alternativa, ¿no?
El que no lo aprende, pues sigue viviendo sus esclavitudes. En esclavitud, claro. Y el que lo aprende, disfruta de la libertad resultante. Muchas gracias, Silvia. Vamos con Estelita y luego con Ezequiel. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo recibo esta plática maravillosa y cristalina, recibo la libertad que Jesucristo me quiere dar de la esclavitud humana. Por la gracia pura de Dios, puedo vislumbrar lo terrible que es la esclavitud humana. Lo terrible que es esta natura corrupta que heredamos de Satanás directamente. Entonces eso me produce horror y me está haciendo bien porque me ayuda a caminar en Cristo Jesús. Sé que soy una hija, recibo que soy una hija de Dios, recibo que soy de la misma especie que Jesucristo, mi hermano mayor, y acepto caminar, permanecer en su palabra, permanecer en él. Y esta plática nos lleva de una manera tan clara, tan práctica, que la podemos poner en práctica. Es maravilloso. Para mí, lo que me mueve a mí es el amor que siento por Dios. Porque en mí hay un amor por Dios, porque siento el amor de Dios. Lo siento, lo vivo. Entonces eso hace que de mi corazón brote también un amor. Y es lo que quería yo decir. Gracias por esta plática que nos envía el Espíritu Santo a través de ti, Cristóbal. Una plática cristalina, transparente. Gracias. Entonces yo lo que decido es seguir adelante en Cristo Jesús. Y los bendigo a todos porque estoy muy contenta. Muchas gracias, Estelita, gracias. Ezequiel, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues yo igual que Estelita, quiero darle gracias a Dios por todo y principalmente por esta semana que hoy termina, que en apariencia para mí fue una semana de las más horribles que ha habido en mi vida. Y digo en apariencia porque quiero contarles cómo fue y ya ustedes verán. El domingo pasado, pues igual en la plática recibimos del papá y aclaró unos puntos que traía ahí con cuestiones físicas o de salud. Pero luego el lunes o martes me volví a sentir mal de salud y fui a parar hasta al hospital. Y ya en el hospital, pues aún más me revisaron y me alarmaron más. No me dejaron salir del hospital, me internaron con una noticia de la doctora que me atendió en urgencias de que era posible que necesitara un marcapasos. Entonces, pues, imagínense, ¿no? Digo, imagínense del lado opuesto de papá, que fue donde lamentablemente cayó uno primero. Y así fue, un día estuve ahí, después salí, y todavía hasta hace 2 horas de iniciar esta reunión, hace 2 horas tuve una crisis como las he tenido todos los días por momentos, de una desesperación, de una angustia insoportable. ¿De qué? No sé. Y por eso doy gracias por esta semana aparentemente horrible, pero más que nada doy gracias porque el Espíritu Santo me llevó a conectarme y a escucharle y a recibirle. Entonces quiero mandarles un abrazo y cerrar mi participación con esta pregunta de que ¿a qué les suena todo esto?
que pasé, ¿verdad? Justo la plática de hoy. Gracias a papá y gracias a todos. Gracias, Ezequiel, por compartirnos tu vivencia y cómo lo que hoy Dios trajo a la mesa se conecta directamente a vivir libertad en tu salud. Sí, y lo hermoso del trabajo de Dios es que nunca nos lleva a negar la realidad médica o la condición específica de nuestro organismo, pero sí nos permite elegir si nos sometemos a lo que Dios nos ha dado, y es idéntico a los ejemplos que hemos dado de perdón y todo lo demás. Hay una provisión, ¿sí? Entonces, si yo me someto a la enfermedad, voy a vivir la enfermedad. Pero si enfrente de la enfermedad, es como cuando tengo culpabilidad en mi corazón, pues es que hay un pecado que cometí, soy culpable, es una realidad. Y Dios no me dice, no pasó nada, hombre, no te fijes, ya no le hagas caso. Eso no es el remedio. Él me dice, reconoce lo que hiciste, confiesa tu pecado. ¿Te das cuenta? Pero luego, así como reconoces el problema, también reconoces lo que Dios ha hecho para arreglar el problema. Y luego recibes su trabajo o la obra de Dios para hacer que eso que Él ya proveyó opere en ti. Bueno, en el caso del pecado, confieso mi pecado, le doy gracias porque Jesús ya lo pagó y recibo el perdón que ya está comprado. ¿Sí? Si me quedo nada más en confesar el pecado, pues me quedo atorado porque confesé lo que hice mal y ahí me quedo. Sí, es que yo la regué, ya lo reconocí, pero pues ni modo, pues ya la regué, ¿qué le voy a hacer? Eso es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Entonces, Dios me va a traer a reconocer lo que hice mal, pero también de la misma manera a reconocer lo que Él hizo al respecto. ¿Sí? Y finalmente a recibir el producto de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo, para que mi espíritu quede sanado de esa culpabilidad que traía yo en mi corazón. Bueno, en nuestro cuerpo es igual. Reconozco el problema. Reconozco lo que Dios ha hecho por mí. Esa es la verdad divina. ¿Sí? Y recibo el producto de que Jesús haya llevado mis enfermedades, sufrido mis dolores, y que por su llaga ahora yo pueda ser sanado. ¿Te das cuenta? Entonces esto es importantísimo en el proceso, porque de otra forma, así como en el lado espiritual me puedo quedar declarándome culpable, el mismo problema o el mismo error puede cometerse en el asunto físico. Y es, reconozco mi enfermedad, pero me quedo hasta allí. No reconozco lo que Dios ha hecho, mucho menos recibo el producto del sacrificio de Jesús para mi cuerpo. Sí, Ezequiel, adelante. Gracias, Chris, por tocar y papá me pone el complemento de esto. Después de que estuve, bueno, cuando estuve internado, obviamente los estudios y todo, y pues no, o sea, no hay nada en el corazón, más que los doctores lo describen como un tremendo estrés. Y es ahí donde ahorita, al escuchar esto que dices, pues todavía más hay que permitirle a papá, porque
yo ya sabiendo eso, le estaba creyendo más a los doctores que me habían dicho que no tengo nada, a lo que tú estás diciendo, o papá nos dice, ¿no? Él ya hizo todo. Y entonces siento que de ahí viene esa angustia que no sé, o no sabía, no debo decir no sé, eso lo aprendí ahorita, no reconocía que viene precisamente por no creerle a papá y creerle antes a los médicos o a los científicos que me han atendido, ¿verdad? Pues es tan importante, ¿no? Lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. Porque se aplica a todos los aspectos, ¿no? ¿Qué verdad estoy creyendo o qué engaño está operando en mí en relación a X, en este caso, tu salud física? La verdad es lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha hecho, lo que Dios te ha dado. Cuando no lo sé, necesito ir a recibir del proveedor de verdad. ¿Sí? Y nunca darme permiso de arrancar mi proceso interno sin tener la verdad en mí. Porque ahí es donde nos prestamos a todo este asunto, ¿no? Por ejemplo, esta angustia, este estrés, ¿cómo opera en la verdad de mi paz te dejo, mi paz te doy? No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Pues esa declaración de Jesús no da lugar, ¿verdad?, a miedo, a estrés, a nada de eso, a que se turbe tu corazón. Pero si no tengo esa verdad en mí y permanezco en ella, entonces los eventos que voy a enfrentar pueden definitivamente preocuparme, angustiarme, todo lo opuesto a la promesa, ¿no? Y el punto crítico de todo esto es entonces entender la importancia de elegir la vida que nos ha sido prometida y no aceptar ya que nuestro ser se vaya para otro lado. Requiero de verdad vivificante para poder enfrentar todo lo que viene a cada momento de mi vida. Ezequiel, gracias. ¿Quién más quiere compartir? Regresamos a Puebla con Rebe. Ábranle el micrófono, por favor, a Rebe. Gracias. A mí me encanta ver que lo que habla papá de la disciplina, que está en Hebreos, creo que lo conocen, mejor ya ni me pongo a leerla, pero dice que lo que me gusta es que ciertamente su disciplina al principio no es un motivo de gozo, pero el resultado es el fruto de ese carácter, ¿sí? Y en lo personal, mi papá, bueno, a mí siempre me anda disciplinando, no sé por qué, porque yo soy mansa y humilde, pero bueno, pero me gusta porque realmente me ha dejado ver en esas disciplinas su amor, ese propósito y ese compromiso que él tiene de nunca dejar a mitad de un camino, ¿no? Sino llevarnos a él, que es el camino. Entonces, pues nada más eso era lo que quería comentarles porque yo sí me he gozado, he aprendido a gozarme por esas disciplinas, he aprendido a escuchar realmente su voz, porque a veces hay cosas que uno las hace en su propia opinión, ¿no? Y él viene y me dice, fíjate que no es ese el acuerdo que yo tengo para ti, Pepe. Entonces, bueno, yo he recibido esas disciplinas, no dudo que siga yo recibiendo, pero es con gozo, porque las cosas que he sido disciplinadas he aprendido a ver su fruto, su paz, su descanso, en aceptar el
Muchas gracias, Rebe. Sí, la escritura que cita Rebe es: ninguna disciplina parece ser causa de gozo al principio, pero luego produce un fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Y quiero solamente añadir a eso que no entendamos disciplina como castigo, porque así está traducido en algunas de las versiones, y eso es una cosa completamente incorrecta, esa traducción, porque castigo sería el pago por tus faltas, y eso es imposible en nuestra relación con Abba. Si nos fuera a castigar por una, tendría que castigarnos por todas, y ahí ya se echó a perder todo el asunto. Haría inválido el sacrificio de Jesús. Entonces, hay una gran diferencia entre castigo, te doy tu merecido, a disciplina, te enseño a vivir la vida que te corresponde. ¿Sí? Y es muy importante abrazar la disciplina, donde no hay condenación ni mucho menos castigo, porque venimos alambrados así, ¿no? De hecho, muchas personas nos preguntamos cuando algo pasa, bueno, ¿qué hice para merecer esto? Y eso no entra en la relación con Dios. No importa qué estemos viviendo, nunca se trata de que Él te pague conforme a tus hechos, sino que vivas su misericordia pero finalmente que entremos, para entrar a la vida divina, tenemos que ser discípulos de Cristo. No hay otra manera, porque Él es esa vida, Él es el camino, y fuera de Él nadie lo va a recibir, ¿no? Muy bien, creo que había Blanquita acercarse por allí. Aquí estoy. Te escuchamos. Hola a todos. Rebe habló de disciplina, pero yo más bien voy a hablar de la compasión y la misericordia. Y se lo lo estoy sintiendo en el corazón, hablarle a Ezequiel. En cuanto él empezó a hablar, mi corazón sintió mucha compasión. Y Meche me lo confirmó, porque me dice, vamos a mandarle a Ezequiel un abrazo de comportamiento, un abrazo de amor, y eso es lo que yo sentí. El decirle que no está solo, que papá guerrea su batalla y que él, mi padre, el padre, ya le hizo victorioso, y que en cuanto me viene la palabra por un momento, solo por un momento, te estoy haciendo pasar por esto. Pero mi gracia, mi misericordia, mi amor están contigo. Y entonces quiero decirle a Ezequiel que reciba un abrazo del grupo de Puebla. Lo siento en el corazón y lo enviamos con todo el amor que es papá en nosotros. Gracias. Te queremos, Ezequiel. Ánimo. Wow. Pues esto es realmente... Sí, Blanquita, adelante. No ve. Pedro. El versículo dice, y después que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Cristo,
Él mismo te perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primera de Pedro 5:10. Amén. Gracias. Amén. La libertad que Dios está operando incluye el dar y recibir. Sí, la libertad de dejar que Él dé contigo. Y cuando Dios te habla por otros, el abrir tu corazón y dejar que Dios te ministre, te sirva su vida, te consuele, te afirme, te confronte a veces, ¿verdad? Con lo que Él viene a decirte, pero es en amor y es para bien. Maravilloso. No sé si falta alguien más que quiera compartir. Silvia, ¿quieres añadir algo más? Adelante. Ya sabes que tienes que abrir tu micrófono. Ahí está. Ya. ¿Sí, Sí, ya? ya. Ok. Bueno, yo le quiero mandar un beso y un abrazo a Ezequiel y también para mi amiga Dianita, que los recuerdo con el alma, que los extraño mucho, me hacen falta amigos. Pero bueno, ahí está mi grupo de Puebla, que también me acogió muy bien. Y bueno, quiero agregar algo de la disciplina. Pues yo me sentía antes como una hija rebelde, caprichosa, pero me dejaba engañar, ¿no? Entonces ahora con esa disciplina que Dios me está dando, me está enseñando. Yo lo veo así, como guianza, como enseñanza, como que ya, o sea, no como castigo, ¿sí? Yo lo recibo con amor de parte de Dios porque es guianza, ¿sí? Entonces, estoy aprendiendo pues, el fruto del Espíritu, ¿no? Esas guianzas, ese amor, esa disciplina que es el amor a ser humilde, porque pues yo era bastante orgullosa, si no ganaba, mínimo empataba, pero no me dejaba, ¿no? Entonces, ahora es eso, o sea, la guianza de Dios me está haciendo más sensible, pues no sé, me siento mejor, estoy viviendo libertad, es eso. Ya se están acabando muchas cosas, y digo porque estoy en ese proceso como todos, en ese proceso de sanación. Entonces, para mí, la disciplina es importante, me queda clara y no me siento como ya no me me flagelo, ¿no? Como decíamos, lo veo así, lo veo con mucho amor, lo acepto, lo recibo, porque siento que es eso, ¿no? Que es una enseñanza de Dios y pues lo recibo de todo, porque antes cualquier cosa, cualquier comentario de alguien lo veía hasta mal, ¿no? Eran las cadenas, era la otra yo. Y ahora como nueva criatura de verdad, recibo eso todo con amor, recibo la guianza de Dios y la disciplina. Y me da gusto porque siento que estoy dejándome disciplinar por Dios. Y algún día voy a llegar a ser como Estelita, a expresar ese amor, híjole, que a mí me enchina la piel. Y nada más. Gracias. Gracias, Silvia. Miren, tenemos un Padre que estamos empezando a conocer por vivirle. Recuerda que lo único que conoces de Dios es lo que vives de Dios. Pero Él se está dando a conocer a todo el que se lo permite. Y una de las grandes libertades que Él quiere operar en nuestros corazones es la libertad de la autocondenación.
del castigo que nos imponemos a nosotros mismos, de cómo nos juzgamos, de cómo nos vemos fuera de su verdad. Por eso me gozo mucho, Silvia, en escuchar la insistencia que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida de que eres una nueva criatura. Que ya no te veas ni te aceptes fuera de esa verdad. Porque es tan importante que eso arraigue en nosotros, que ya no nos aceptemos en la vieja persona. Y vamos a darnos cuenta que cuando te aceptas como vieja persona, te portas como la vieja persona, así de instantáneamente. Pero cuando nos negamos y vemos que Dios apoya, o sea, que Él sustenta su palabra, tú te paras en ser la nueva criatura y vives esa nueva creación. Y es maravillosa la obra de Dios en cada uno de nosotros. No hay cómo sacarle la vuelta a las crisis personales que están implícitas en el proceso de disfrutar de la libertad con que hemos sido hechos libres. Por eso la escritura de 1 de Pedro 5:10 es tan importante. Dice, después que hayas sufrido un poco, no porque Dios quiera que sufras, sino porque ninguno vamos a transicionar sin el desarraigo necesario. ¿Sí? Y el problema del desarraigo es que si yo me he creído esclavo, pues Dios tiene que arrancarme de esa creencia para traerme a verme en su verdad. Y ese desarraigo es la crisis, ¿sí? Que persiste y que quiere obligarme a regresar a verme y a portarme y a hacer. Y ahí va a estar el trabajo del enemigo en buscar que no vivas tu desarraigo personal. Pero tienes a un Padre poderosísimo y fiel, a un hermano mayor que vive sirviéndote. No nos damos cuenta de todo lo que Jesús vive haciendo a nuestro favor. Pero la Escritura lo dice, que Él está dedicado a interceder por nosotros de día y de noche. Y esa palabra intercesión todavía no la entendemos plenamente. Pero quiere decir que Él vive sirviéndonos. Y eso dijo, yo vine a servirte. Vine a que tengas vida, vine a servirte para que tengas vida. Entonces, el que entra a esa verdad, pues se pone a vivirla, ¿no? Aquí no estoy viviendo, aquí no estoy disfrutando tu vida, Padre. Entonces, haz tu trabajo en mí. Me niego a ser esclavo. Y produce en mí tu vivencia. Porque cuando pruebas la vida de Dios, pues ya no hay cómo confundirla. La vida de Dios es la manifestación de Dios en tu espíritu. Muy bien. ¿Nos falta alguien todavía? Iván, adelante. Buenos días a todos. Saludos. Buenos días. Ezequiel, igual te mando un fuerte abrazo de parte de Abba. Te comprendo mucho esta transición que está pasando, ¿no? Y enseñanzas más que nada, porque me ha tocado a mí esos ataques de ansiedad, de vacío aquí en el pecho, y médicamente no te saben decir qué es, ¿no? Y esas cosas solamente Abba es el único que tiene la capacidad para llenarnos y darnos esa paz que es inexplicable para nuestro intelecto y nuestro entendimiento, ¿no? Es un llenado que nunca termina mientras se lo sigamos permitiendo, y es hermoso. Yo me gustó mucho ahora lo que dijo Abba sobre la disciplina, y no le recuerdo el nombre de la señora, pero me identifiqué mucho con eso que dijo igual ella, que de repente siempre tenemos una rebeldía en nosotros y una capacidad de rechazar todo eso, ¿no? ¿Cómo podemos vivir
Y no había visto esos frutos de Dios ahora como una disciplina. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo alinearme, no sé si es la palabra correcta, a la disciplina de Él? Porque cuando uno trata de hacer la disciplina a su manera, siempre es como cuando vas a hacer dieta, ¿no? Siempre terminas haciendo trampa, ¿no? O te cuesta trabajo. ¿Cómo vivir correctamente la disciplina en uno? Creo que esa es la pregunta correcta. Gracias, Iván. Excelente testimonio de lo que Dios está mostrándote. Y bueno, hemos estado en estas semanas también, y particularmente de manera pública en las sesiones que hubo en Puebla. Hablamos de cómo hace Dios su trabajo en nosotros, cómo nos lleva del inicio al fruto, ¿sí? Y hablamos de 5 etapas que Dios ocupa. Él prepara el corazón, Él siembra su semilla en nosotros, Él la hace germinar, Él la hace crecer y finalmente fructificar. Entonces, entendiendo que la obra es de Dios en mi corazón, lo que ya no hago es esforzarme por hacerlo yo, porque eso crea un trabajo opuesto al trabajo de Dios. Quiere decir que cada vez que yo estoy tratando de mantener la calma, no estoy viviendo su paz. Cada vez que yo estoy tratando de ser buena gente, no estoy viviendo su bondad. Cuando yo estoy tratando de hacerle bien a otros, no estoy viviendo su benignidad. Cuando estoy tratando de amar, no estoy viviendo su amor, porque lo estoy tratando de producir yo. Y eso jamás va a llevarme a la vida de Dios. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que hemos hablado hoy se conecta perfectamente a cómo lo aprendes. Dios se ha comprometido a darme su vida. Entonces, cuando entro a vivir una situación, yo no elijo si aquí se necesita paz o paciencia, o se necesita amor, o se necesita fe, o se necesita dominio propio. La vida de Dios es un paquete perfecto. Contiene todo, ¿sí? Entonces, lo que me toca a mí hacer es decir, Padre, haz que tu vida funcione en mí. ¿Te das cuenta? O sea, la disciplina es elegir, permitirle a Dios hacer que su vida funcione en mí. El poder, la capacidad, el ejercitarme, eso es trabajo suyo. Y eso opera cuando yo elijo la disciplina de decir, aquí está mi corazón. Vive tu vida en mi corazón. Sí. Y eso lo hace realmente muy sencillo. Porque no es, ay, me está costando trabajo aquí tener paciencia. Pues eso es el indicador de que no es la paciencia divina que está operando en tu espíritu. Es una paciencia falsa, ¿sí? Que necesariamente va a fracasar. O aquí estoy tratando de vencer el temor. Pues no lo vas a vencer. O sea, ni siquiera te podemos decir, pues buena suerte, ojalá lo logres, que no lo vas a lograr. No hay cómo. Pero qué diferente es, me has dado tu paz. Aquí está mi corazón, para que viva tu paz. Yo me niego a vivir otra cosa que tu paz. Ya no. Y esa es la disciplina, es esa elección. En el momento en que eliges participar de lo que Dios es, Dios va a hacer su parte en ti y lo vas a vivir.
Y lo que Él tiene que limpiar y desarmar y destruir en ti, Él también te lo va a mostrar. Y cuando lo haga, no es, bueno, ahora sí hacer, es que tengo que dejar de hacer. Eso es incorrecto, es un engaño. Es Padre, estoy de acuerdo, esto ya no me corresponde, entonces santifícame, Padre. Límpiame. Gracias por decirme que estás listo con tu hacha a cortar este árbol. O sea, adelante. La obra es tuya en mí. Ahí entra el reconocer. Ahí Reconocerle. aplica el reconocer lo que tiene que hacer Él y ya quitarnos el no sé cómo hacerlo, ¿no? Exacto. Porque eso es negar que Él es el que hace la obra. ¿Sí? Y es estar metiendo yo mi cuchara, y eso jamás va a producir el fruto de Dios. Lo que va a producir es lo que siempre ha producido, y esa es una evidencia irrefutable, va a producir una de dos cosas: o un orgullo porque crees que estás logrando, o un fracaso porque te das por vencido y dices, yo no sirvo para esto. ¿Sí? Y las dos cosas son abominables. Y esclavitudes, no libertad. Entonces, muy importante lo que Dios te... Es que miren, una pregunta, un testimonio, lo que sea que Dios nos mueva a participar en estas sesiones, por eso es un ágape, sí, porque aquí Dios fluye su amor, su sabiduría, su gracia, su verdad, su testimonio. Y qué hermoso es ver el intercambio que nos bendice a todos, que nos nutre, que nos encamina, ¿verdad?, para la vivencia que sigue. ¿Cuándo? Ahorita. ¿Sí? Ninguno de nosotros que hemos venido a recibir de Dios vamos a salir como entramos a esta sesión. Vamos con más semilla divina, vamos con más libertad, vamos con más fe operando en nosotros y más esperanza, más expectativa de lo que Dios va a operar en nuestros corazones. Muy bien. Pues mis hermanos y hermanas, es siempre un privilegio estar con ustedes, con la familia de Dios, con todos los que ven estos videos en otros tiempos. Les animamos a vivir la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y a entender cómo está provista esta libertad, aprendiendo a recibir verdad, permanecer en ella para vivir las disciplinas divinas. Si yo elijo vivir amor, Dios lo hace trabajar en mi corazón. Vivo amor. Elijo vivir paz porque es un derecho dado. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No se turbe tu corazón. Qué interesante, Ezequiel. No se turbe tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué pierde el paso? Porque está turbado. No se turbe ni el físico ni el espiritual. Entonces, no, Padre, no acepto que mi corazón se turbe. Gobiérnalo tú. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados. Para todo hay palabra divina. Dios no ha dejado nada que no esté ya provisto. Y nos ha dado la garantía con su espíritu de que no nos va a faltar la guianza a su verdad. Muy bien, pues vamos a dar gracias. Por aquí alguien puso un chat, pero no estoy usando una máquina que conozco. A ver si lo entiendo.
Tienes una palabra de gratitud. Vamos a dar gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado juntos. Vente. Se paró y no quiere interrumpir y volverse a sentar, pero vamos a dar gracias. Padre, qué maravilloso es vivir la vida que nos has dado para hacernos libres de todo lo que no es divino y enseñarnos que nuestro trabajo es elegir. Tú vas a hacer tu obra, tú vas a cumplir tu promesa, pero yo tengo que elegir permanecer en tu palabra. Gracias por la provisión perfecta, absoluta, de verdad, que el Espíritu Santo nos ministra. Nos conoces a cada uno y sabes nuestro punto de partida el día de hoy. ¿Dónde estamos en relación a la vivencia de esta libertad maravillosa? Y tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a ti te damos la gloria para siempre en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Ágape.